Bueno, es un placer de nuevo estar con ustedes en una nueva edición de Conexión Vital. Este es un programa educativo que no pretende en ningún momento reemplazar una consulta médica y el tema importante que tenemos hoy, debido a los múltiples consultas que tenemos sobre el sistema digestivo, los problemas de dispepsia, la mala tolerancia a ciertos alimentos que nos caen mal, es uno de los grandes motivos que tenemos nosotros en los parques de la salud, y hoy estamos en compañía de la doctora Dafna, con quien vamos a compartir este tema y vamos pues a hacer un diálogo sobre temas digestivos, cuáles son los motivos más frecuentes, cómo es una buena digestión, por qué se nos daña la digestión y todo este proceso. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con nuestro público en sus hogares. Bueno, cuando empezamos a hablar de digestión y cuando pensamos en qué íbamos a hablar de este programa, pensamos que parte del problema está en que desconocemos cómo funciona nuestro sistema digestivo y cuáles son, digamos, las partes de ese sistema digestivo y los mecanismos que cada parte utiliza para ayudarnos en la digestión. Pensando en esto, entonces quisiéramos como desglosar un poquitico cada uno de esos sitios y mirar cómo podemos acceder a ellos de una buena manera y de esa forma ayudar a que nuestro sistema digestivo funcione de la mejor forma. Bueno, si empezamos a hablar del sistema digestivo, podríamos empezar por la boca, ¿cierto? Entonces, la boca mucha gente la ve como si no fuera parte de la digestión y realmente cumple dos funciones bastante importantes, que son una digestión mecánica y una digestión química. Mecánica en el sentido de que obviamente nuestros dientes son lo que nos permite desbaratar los alimentos, triturarlos, masticarlos lo mejor posible, con el fin de que lleguen, digamos, más desbarataditos a nuestro estómago, y una digestión química que tiene que ver con la insalivación. La saliva es una sustancia que aunque nosotros no la sentimos de esa manera, tiene cierta acidez discreta que permite que esos alimentos se desdoblen, se desbaraten un poquitico y puedan llegar de manera más suave a nuestro estómago a partir de la faringe y del esófago. En cuanto a la faringe, pues es una porción de nuestro sistema digestivo que se comparte con la vía respiratoria, por eso digamos que una buena masticación con despacio, bien hecha, con toda la conciencia, digamos, del proceso que estamos haciendo es importante con el fin de que no se nos vayan pequeñas porciones de alimento hacia la vía aérea y cause microaspiraciones, se llama eso, y es cuando uno se ahoga, cuando las viejitas dicen que se le va por el camino viejo, ¿cierto? Eso causa problemas respiratorios y puede causar bronquitis crónica o sensación pues de faringitis crónica y varias cositas por el hecho de no masticar bien y no de tragar, digamos, con conciencia y con cierto proceso pues que se haga con lentitud. El esófago es simplemente una conexión entre la boca y el estómago y es un tubo que es muy delgado y por tanto, si no tenemos un buen proceso de masticación y de insalivación, podemos tener dolores retroesternales, o sea, dolor como en el pecho en el momento de tragar, porque vaya un pedazo de comida muy grande y poco triturada. Cuando llegamos al estómago, entonces empieza, digamos, el proceso químico más grande y sigue habiendo un proceso mecánico. Nuestro estómago se mueve con el fin de mezclar todos los alimentos que comimos y se liberan allí unos jugos gástricos supremamente ácidos que lo que nos van a ayudar es a desbaratar esa comida. De allí que nosotros tenemos, digamos, ciertas dificultades con medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, porque son medicamentos como el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, en fin, que nos van a disminuir la producción de esos ácidos y resulta que esos ácidos tienen una importancia en la digestión. Entonces, pues el hecho de que yo los disminuya, pues también empieza, digamos, a haber grandes problemas con la capacidad de mi intestino delgado y mi intestino grueso posteriormente para aprovechar esos alimentos, porque no estamos teniendo un buen acceso químicamente a ellos. Podríamos recordar acá los procesos importantes del estómago, de que el ácido saque los alimentos. ¿Qué problemas de salud podemos tener de no tener ese ácido? Entonces, con respecto a los problemas de no tener ese ácido, entonces viene la intolerancia a los alimentos, porque una vez ese alimento que no se acidificó y no se desbarató, pasa al intestino delgado, el intestino delgado tampoco puede hacer bien su tarea. Resulta que en el intestino delgado aparecen dos sustancias, unas que se liberan del páncreas, otras que se liberan del hígado y la vesícula biliar. Estas dos sustancias son básicas, o sea, ya no son ácidas, sino que pasan al otro lado del espectro del pH y hacen que esa combinación química desbarate nuestro alimento y siga en la siguiente porción del intestino delgado, se hace un proceso de absorción de los alimentos,
que es la parte, digamos, más importante en el sentido real de para qué estamos comiendo, ¿cierto? Que es para nutrir nuestro cuerpo y nuestro organismo. La comida no es nada si no llega al intestino y si no es absorbida por el intestino. Si ya a mí me pasa eso derecho porque tengo una diarrea, no me alimenté nada, ¿cierto? Entonces, en ese proceso es bien importante que haya pasado de ácido a básico, y ahí es donde mucha gente dice, yo me comí eso y me cayó como una piedra, no fui capaz de desbaratarlo, me dan ganas de vomitar, ahí mismo me dio diarrea, o me da eruptadera, pues, o pirosis, pues se llama eso, digamos, médicamente hablando, empiezan los cólicos, la distensión abdominal, la sensación de movimiento, pues, del estómago, los sonidos, que se llaman borborismos, pues, que como la chirriaderita del estómago, y hay un problema de mala absorción simplemente, o sea, no logramos nutrirnos bien si todo este proceso que estamos hablando no se da de manera adecuada. Recordemos que el intestino delgado son entre 7 y 10 metros de intestino delgado, por lo tanto es un proceso que se va haciendo lentamente después del paso del estómago, y ese movimiento del bolo alimenticio va pasando por todo el intestino y va sacando de a poquiticos esos alimentos que podemos, digamos, utilizar ahí. De allí vienen otro mundo de problemas pues muy grandes, que hablamos desde translocación bacteriana hasta un mundo de cosas por esos problemas de absorción, que son infecciones que a veces no son tan claramente manifestables en nuestro cuerpo y que no van a suponer otros problemas. La última parte, digamos, después de ese proceso de absorción, que es bien importante, es la parte del colon. En el colon se absorbe el agua, ¿cierto? Y se forma como tal la materia fecal, y digamos que es una porción un poco más corta, pero igual muy importante. ¿Qué es para mí? Pues me parece fundamental tener en cuenta en esa parte, que muchos de los problemas del colon no están en el colon, sino en que hay una falla en todo ese proceso que acabamos de explicar, que por tanto cuando un alimento llegó casi entero porque no hubo masticación, no hubo ensalivación, no hubo contacto con los ácidos de nuestro estómago, no hubo un proceso de absorción adecuado en el intestino delgado, no hubo una buena descarga de bilis y de los productos pancreáticos, pues el colon tiene un elemento ahí que está absolutamente entero y que se le dificulta procesar, y vienen el muy famoso llamado síndrome de colon irritable, que es una de las principales consultas de nuestro programa. Entonces podríamos resumir, primero, hay un tema previo a esto que decimos que la digestión empieza en la boca, pero empieza en la cocina. Empieza en la cocina. Entonces, cómo preparar los alimentos, la calidad, la cantidad de alimentos que debemos consumir. Pero eso ha sido pues tema de otros programas. Hoy vamos a empezar es desde la boca. Podemos decir, entonces hay un proceso mecánico de trituración, de ensalivación, luego hay un proceso químico a nivel del estómago, y luego un proceso de absorción y por último de asimilación ya a nivel celular, que es cuando ya los nutrientes. Entonces vemos todos estos problemas. Más adelante vamos a ir a un corte de comerciales y vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, nos acompaña también el doctor David Cubillos, que hace parte del grupo de médicos de los Parques de la Salud, y nos acompaña siempre en estas tareas pues, de la evaluación de los pacientes en grupo, como se habla con el doctor Jorge Enrique. Y pues hablábamos un tema detrás de cámaras de la parte de la cocina, que medio lo tocamos ahora, a ver si él nos amplía algo lo de la parte de alimentos, cómo la preparación, cómo es la parte previa a la masticación de estos alimentos. Sí, un cordial saludo a todos ustedes. Este tema está relacionado con todo lo que queremos y planteamos durante todo el tiempo, es que el paciente, que la persona que recupere el protagonismo, ¿sí? El protagonista de la salud es usted, el protagonista de mi salud como persona, como ser humano soy yo. Entonces, a partir de ahí es aprender a conocernos, aprender a saber qué tipo de cosas nos convienen y qué tipo de cosas no nos convienen. Entonces, con respecto a la alimentación, son cuestiones que a veces son simplemente de sentido común, pero también se ha hablado que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, miren, ¿qué tipo de alimentos compramos? ¿Dónde los compramos? ¿Cómo almacenamos esos alimentos? ¿Verdad? Después viene cómo preparamos estos alimentos, cómo los comemos, a qué horas consumimos esos alimentos, qué tipo de masticación tenemos. Entonces, si somos un poco más conscientes, más cuidadosos de la fuente de nuestra alimentación
Y yo no me estoy refiriendo ahora que tenga que ser la comida más rebuscada, la comida más difícil, no, realmente es qué está de cosecha, cuál es la comida más fresca que podamos tener y en los lugares en los que verdaderamente se vea limpieza, se vea un producto que es de buena calidad, esos productos, esas frutas, esas verduras, esos cereales son los que vamos a llevar a la casa y con ellos son los que nos vamos a alimentar. Entonces, la correcta escogencia de un alimento en el momento, en la fuente, en el mercado, pues es clave porque a partir de ahí podemos tener una mejor calidad de alimentación, ¿verdad? Entonces, digamos que son cosas básicas y yo creo que uno, de hecho, como hombre, está uno mucho más distante, más limitado, pero porque son ustedes, digamos, como mujeres, obviamente el mundo está cambiando, pero son las que están al frente de esa elección de esos alimentos. Y un detallito que me parece a mí importante ahí recalcar, que digamos que entra a discusión con muchas personas, es que si vamos a hablar de alimentos y vamos a hablar de todo lo que ya hemos hablado muchas veces de los contaminantes químicos y genéticos que estamos encontrando en los alimentos, a veces la fruta y las cositas más perfectas no son las mejores. ¿Cierto? O sea, uno ve, por ejemplo, a veces unos tomates que uno dice, pero esto parece salido pues como de una propaganda así perfecto, que no tiene una sola arruga, no tiene una manchita. En fin, y esos alimentos generalmente igualitos todos tienen pues unas condiciones de producción que no son las mejores y realmente uno lo nota también en el sabor, ¿cierto? Es completamente diferente. Entonces también es tratar de buscar sitios en donde no haya tanto transgénico y no haya tanta modificación genética de nuestros alimentos y volver de pronto un poquitico a los elementos que no están tan perfectos ni tan divinamente programados, pero que tienen primero mejor sabor, eso es indiscutible, y además obviamente no nos van a traer todos los problemas de salud de los que ya hemos discutido en otros lugares, unos más que otros, ¿cierto? Digamos que elementos, pienso yo que son claves que digamos están más contaminados en nuestro medio, el tomate, la fresa, son dos pues elementos que tienen muchísima contaminación, algunas de las zanahorias, ¿qué otra cosita se me ocurre? Ah, bueno, y unas piñas nuevas que están saliendo y el tomate de árbol que es combinado con mora. O sea, ese tipo de elementos realmente tratar de no utilizarlos mucho porque sabemos que tienen unas consecuencias, unas que ya están muy claras y muy conocidas y otras que no sabemos qué vaya a pasar, porque muchas veces ha pasado tanto con los alimentos y las modificaciones genéticas como con los medicamentos que después de un tiempo de usos que empiezan a aparecer las consecuencias de pronto no sabidas y conocidas de esos alimentos modificados. Sí, digamos, bueno, tenemos los alimentos ya en la casa, ¿cómo los limpiamos adecuadamente? Entonces, una de las formas para hacerlo, que ha sido pues muy conocida, es en el agua utilizar una o dos copitas de vinagre de fruta. ¿Sí? Eso hace que, ese es ácido acético el vinagre tiene unas propiedades antisépticas muy altas, entonces va a ayudar a quitar una cantidad de residuos, una cantidad de sustancias que estén rodeando la verdura o la fruta. Sin embargo, cuando esas verduras o frutas han estado en constante, continuo y por mucho tiempo realmente contacto con tóxicos, no está solamente en la superficie, ya se han ido a sus semillas, a la semilla. Entonces, ¿qué se recomienda? En este momento, pues, evitar comerse las semillas, digamos, de la manzana, evitar, con respecto al pollo, digamos, evitar la articulación del pollo, evitar el cuerito del pollo, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de unos fenómenos de adaptación que tenemos que ir implementando porque la comida ha cambiado también. Sí, entonces viene el tema de qué comemos y qué mercamos. Entonces a veces se complica un poco la cosa. En este momento sí se está hablando ya de mercados ecológicos, de los productos orgánicos, que valga la pena, no son tan bonitos, no son iguales, no son de un tamaño tan grande y ya hay mercados orgánicos en ciertos sitios de diferentes ciudades. Entonces procurar, tratar de comprar estos productos para que evitar pues que ya se sabe que casi todo tiene contaminación por agroquímicos y que están en sus semillas, no solamente es en la piel, sino que están en sus semillas. Bueno, otro tema importante es ya estando los alimentos en la casa, entonces, ¿dónde los almacenamos? ¿Sí? Mira, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los granos. Los granos tienen un grano que se humedece, un grano que cambia la capacidad, digamos, de almacenarse, tiene el problema de llenarse de hongos.
los hongos que aparecen en los granos son supremamente tóxicos e inducen, ellos son cancerígenos. Entonces, ustedes tienen en su cocina unos granos que tienen una lama o son unas conidias, son hongos, esa lastimosamente comida hay que retirarla. Igual, la comida que muestra en algún momento, en alguna parte, como un honguito, no basta con quitar el pedazo, es necesario, esa comida ya no sirve, ¿verdad? Es muy importante que además si eso está ocurriendo es porque de pronto estamos dejando la comida más tiempo del que es posible o no estamos teniendo una adecuada limpieza del refrigerador, de la nevera. Entonces vuelve la misma historia, es cómo estamos almacenando, cómo estamos haciéndolo, lo que es seco y lo que es, digamos, en la parte húmeda que sería la nevera. Y digamos algo importante ahí a recalcar con respecto a lo que estabas explicando ahorita de la limpieza de los alimentos con el ácido acético o inclusive se puede hacer con algo pues de límpido pues a unas pequeñas porciones, es que se debe hacer el día que se va a consumir. ¿Por qué? Porque si yo humedezco las verduras y humedezco todo pues 3 o 4 días antes y las guardo, ahí sí pues vamos a tener un desastre, digamos, de moho y de descomposición de los alimentos. Entonces no es, digamos, cogerlos todos y el día que merqué limpiarlos, sino el que vaya a ir utilizando en la mañana, hacerle ese proceso de limpieza, no humedecerlo desde antes, para que no ocurra eso de lo que estamos hablando. Muy bien, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de las cosas que anteceden a la preparación de los alimentos. Continúen con nosotros en Conexión Vital. Estamos hablando de el cómo comer, ¿no? Hemos hablado mucho y siempre pues, y estaremos recalcando de qué es lo que hay que comer y todas estas cuestiones, pero cómo comer, y estamos hablando de, digamos, cuando no desayunamos, cuando medio almorzamos y cuando llegamos a la casa es a comer realmente con mucha hambre. Entonces, me llama mucho la atención lo que el doctor Germán decía ahora, bueno, pero estamos entrando en un proceso de acidez, porque es que, miren, nuestra visión es inmediatista. Yo me como algo y si ese algo me distendió, me produjo dolor o me produjo malestar, eso me cayó mal. Si no me produjo dolor, si no me produjo distensión o no me produjo malestar, de hecho yo me comí todo lo del día en la noche, me acosté y dormí plenamente, me cayó bien. Y realmente no, porque los síntomas muchas veces son tardíos, pero ahí en ese momento se está sembrando un desequilibrio, y es un desequilibrio que va a dar sus frutos a futuro. Esos desequilibrios en lenguaje médico pues hablan de cambio de la acidez general del cuerpo, de unos procesos que son proinflamatorios, o sea, proinflamatorios que le duela a uno todo, que esté cansado todo el tiempo, que cualquier movimiento sea con dificultad, que hayan dolores de cabeza, todas las itis de las que se hablan, gastritis, cistitis, mejor dicho, ¿cierto? A todo nivel. Entonces, si podemos dejar de ver la alimentación como algo inmediatista, podemos entender que lo que comamos hoy va a hacer un efecto no solamente local para el momento, sino que estamos sembrando para el futuro, ¿sí? Y hablar de esa medicina, que es una cosa maravillosa y realmente es el sustento de mucho de lo que hacemos, que es la medicina de terreno, en lo que el doctor Germán constantemente nos está hablando, y que si algo se afecta al terreno, o sea, nuestra estructura general, que es pues la alimentación. Claro, allí están las materias primas, los ladrillos con que vamos a construir ese salud y ese sistema inmunológico que nos va a defender. Entonces, si no estamos haciendo adecuadamente el proceso de alimentación en las horas correctas, como es la calidad y la cantidad de los alimentos necesarios, vamos a entrar en un proceso paulatino de enfermedad. Como decía anteriormente, se nos altera esa parte metabólica, entramos en acidez y allí se va a sembrar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué sería un desayuno correcto en alimentos, doctora Dafna? Miren, vuelve y son temas en los que creo firmemente. Claro, ¿qué desayuno? ¿Qué almuerzo? es que donde está, digamos, la medicina occidental se ha especializado y tiene un avance muy, muy, muy grande con respecto a cuántas calorías, digamos, en minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas debemos comer. Y eso es un conocimiento supremamente valioso, ¿sí? Ahora, cómo se distribuyen en el plato, también lo habla la medicina occidental. Pero entonces la otra parte
en la que complementamos es cuáles alimentos serían los más prudentes para una persona en su estructura, ¿sí? Y cuáles alimentos no. Si podemos combinar esos dos tipos de conocimientos, pues podemos llegar a acercarnos más a lo que es una alimentación adecuada para cada persona. Entonces, por ejemplo, en la consulta médica de la doctora Dafna, yo veo que ella enfatiza mucho en eso, ¿no? En la parte de, bueno, cómo va a estar distribuido el alimento en su plato, claro, en su plato, pero con respecto a los grupos de alimentos. Bueno, algo importante, digamos, decir ahí es que, digamos que eso va anudado también a cada persona, ¿no? O sea, vamos a dar aquí como unas ideas generales, más no quiere decir que todas las personas que nos están viendo en casa deban acceder tal cual, pues como digamos a esa alimentación. Vamos a hablar como de lo más general y suponiendo pues que son personas más o menos con relativa salud y sin muchas complicaciones. Pues lo ideal en la mañana es que las frutas deben consumirse más en la mañana y no tanto en la tarde y en la noche y que debe ser, digamos, una de las porciones más grandes de nuestro plato. Si tenemos un platico, digamos, pando completo, la mitad debe ser una porción de fruta, ojalá no frutas pues excesivamente ácidas en ese momento y pues ya dependerá de cada paciente qué tipo de frutas puede comer y qué frutas no, si es diabético, si bueno, tiene otro mundo de condiciones y desde la medicina ayurvédica también pues cada paciente se clasificaría de una manera y se le indicaría qué tipo de frutas debe comer. La otra cosa es que siempre debe haber una proteína y un carbohidrato, o sea una harinita pues digamos, esa es como la idea. ¿Qué notamos en la consulta? ¿Qué noto pues yo? Que prácticamente todos los desayunos son un carbohidrato solo, con un líquido, que usualmente es otro carbohidrato, o sea, chocolate o agua panela, o algo que es peor, pues en lo que considero, y un café con leche, pues lleno de azúcar, ¿cierto? Claro. Con una arepa, con una galleta, con un pan de bono, y no está el resto de nutrientes. Recordemos que las proteínas son un grupo bastante importante de nuestros alimentos, es lo que nos permite tener el sentido de recuperación de muchos de los tejidos, de ahí se forma nuestro tejido como tal, y tiene muchísimo que ver también con el sistema inmunológico. Entonces el hecho de no tener un poquito de proteína en la mañana es bastante deletéreo para la salud. ¿Las proteínas cuáles son? Pues el pollo, el pescado, el huevo, los granos, en fin, podemos irlos como jugando ahí un poquitico. En cuanto a la porción, es una cuarta parte de ese plato, lo mismo que el carbohidrato, es otra cuarta parte, ahí tendríamos, digamos, la mitad del plato fruta y la otra mitad la vamos a dividir para una proteína y una harina. Lo ideal también es que pasemos nuestros alimentos con un liquidito, ojalá caliente o tibio, ¿cierto? Una aromática sería pues como lo ideal, que nos ayuda también a metabolizar muy bien nuestra comida y que además nos supone como más trabajo después del proceso alimenticio. Hay algo que es ahí importante, digamos, recalcar, y es que nuestro organismo va liberando cierta cantidad de sustancias y el tipo de, digamos, de ácido que libera y la fuerza del mismo es diferente de acuerdo a lo que yo me haya comido. Entonces, si yo me comí primero la proteína, ya mi cuerpo no va a metabolizar igual la frutica que yo me coma después, ¿cierto? Entonces es importante que tenga, digamos, un orden, porque digamos en muchas culturas le decir, pero usted la fruta primero, eso tiene una razón de ser. Primero cómase la frutica que la va a metabolizar bien y después al momentico se come el carbohidrato y la proteína. Que de esa manera, en un orden, pues digamos, adecuado, también vamos a permitir que todas las sustancias benéficas que tiene cada alimento sean realmente utilizadas por nuestro cuerpo, lo que estábamos hablando al principio del programa. No todo lo que yo me coma quiere decir que mi cuerpo lo utiliza, si yo no lo hago de la manera más adecuada. Y lo otro, pues bien importante, es que saquemos el tiempito para hacerlo con calma, sin el televisor con las noticias terribles prendidas, sin el radio hablando de los tantos asesinatos de la noche anterior, el celular, compartiéndolo también que sea un rato, o en lo posible, pues sabemos todos que tenemos vidas de pronto un poquito ajetreadas y sobre todo en la mañana, pero en lo posible que sea un momento también de familia, de calma, de tranquilidad, y además, algo bien importante, sobre todo para las mamás, recordemos que una de las cosas que están hablando de la obesidad, las personas que saben de eso, es la falta de atención de ver yo qué me estoy comiendo. Entonces, cuando uno come sin estar atento a lo que se está comiendo, no tiene el centro de saciedad lo suficientemente atento a lo que está pasando, y uno come y come y finalmente como que no supo si se llenó o no.
porque es importante que usted esté consciente de cada bocado, de cada masticación y de que eso es un proceso, digamos, que requiere cierto orden. Entonces, el hecho de ponerle al muchachito la tablet para que reciba o los muñequitos para que reciba la comida va a hacer que esos niños de pronto no tengan un tan buen centro de saciedad y son niños que tienen mayor tendencia a la obesidad en un futuro. Eso es bien importante recalcarlo y por eso el momento de los alimentos en general debe ser sin distracciones. Es que el tema tiene tanto de largo como de ancho. Cada vez que en 2 o 3 frases ahí hay un tema nuevo para sacar. Hace un tiempo, digamos, me dediqué bueno, ¿yo qué hago para poderle ayudar a las personas con la dieta? ¿Sí? Entonces, porque es que de dietas hay muchos, entran por internet y la lista de todos los tipos de dietas y como que cada vez es más confuso, ¿verdad? Claro, sí. Pensamos que un paso inicial, pues es simplemente preguntarle a la persona, bueno, ¿y usted qué come? ¿A usted qué alimentos le gustan? ¿Cuáles no le gustan? ¿Y cuáles no tolera? Así sean alimentos sanos. Y digamos, para mí ha sido sorprendente desde cierto punto entender que yo le puedo hacer una entrevista a la persona que es rápida realmente. ¿Usted qué desayuna, qué almuerza, qué come? Y entonces yo pensaba al comienzo, donde yo pregunte, la persona me va a decir, pero usted cómo me va a preguntar yo qué desayuno, qué almuerzo, qué como, si todos los días es diferente. Y no. No, no. O sea, prácticamente nosotros estamos, como seres humanos, me incluyo ahí, a veces caemos en la monotonía de las mismas cosas, con la misma ropa, con las mismas, ¿sí? Y con la comida es lo mismo. Terminamos todos los días desayunando lo mismo, almorzando lo mismo, comiendo lo mismo, ¿sí? Y algunas variaciones durante la semana, y las variaciones que hacemos son variaciones que generalmente son nocivas, ¿sí? Ya es el frito, o ya la pizza, o la comida rápida, o bueno, digamos que a las personas no les gusta eso, pero tenga su lechona, tenga su pollo frito, bueno, lo que sea, pero realmente es una carga mucho más grande de lo habitual. Entonces, pues, el tema es supremamente rico, ¿no? El tema es complejo, sí. Entonces el doctor David siempre se ha dedicado y sobre todo desde la medicina hindú, que es la Ayurveda, él tiene pues unas pautas importantes para ayudar a los pacientes. Vamos a este corte de comerciales y continuamos con este tema importante. Bueno, continuamos en Conexión Vital, este tema de digestión y vamos en la parte de alimentos. Entonces teníamos la parte de cómo comprarlos, cómo almacenarlos. Ahora es cómo prepararlos y unos consejos importantes de qué hacer y qué no hacer con los alimentos en la cocina. Es que la verdad preparar alimentos se convierte para quien los prepara en un reto, ¿no? Porque preparar un alimento para un día, pues está bien, pero pensar qué preparar hoy, qué preparar mañana, y no solamente pensarlo, sino venga, qué alimentos hay y cuáles son los gustos de los que comen, y sobre todo cuando hay niños, es supremamente difícil. Entonces ese tipo de decisiones muchas veces van dejando sobrantes. Entonces queda el sobrante de la sopita, el sobrante del arroz, y todos esos sobrantes van en recipientes y los recipientes van a la nevera, ¿sí? Realmente lo que es aconsejable es no hacerlo, es preparar la comida y comerla fresca y preparar la cantidad suficiente como para no dejar. Realmente desde el punto de vista fisiológico mm, sería mucho más sencillo verlo si comemos y quedamos con un poquitico de hambre. ¿Sí? Si nosotros quedamos con algo hasta no hasta saciarnos o hasta como nosotros como hombres que tenemos que quedar así como con la barriguita puntuda, sí, sí, es difícil porque es una cuestión mucho más cultural. Entonces, si comemos y no tenemos como esa sensación de estar llenos, pues ya vamos a tener una adecuada administración de la cantidad. Y si tenemos una adecuada administración de la cantidad, eso nos va a ayudar con los sobrantes. Hablamos ahora, por ejemplo, de las grandes cosas. ¿Para cuánto tiempo preparamos el arroz? ¿Sí? Y yo les aseguro que en muchas casas se prepara arroz para 1, 2 y alcanza hasta para 3 días. ¿Sí? También por cuestiones logísticas de, venga, es que el arroz está allí y se va sacando. Entonces, pues, son cosas grandes, como les digo, son cosas del sentido común. Y pues bueno, no sé, con respecto a lo que nos comentaba de los aceites o qué otras cosas podemos complementar allí. Bueno, importante, digamos, en cuanto a la preparación y al tipo de combinaciones, mirar que no, como digamos, es muy dispendioso podernos explicar qué cosas se pueden combinar en casa. Bueno, desde la Ayurveda, en fin, hay un mundo de cosas que tendríamos que aclarar. Es tratar, uno, de que las combinaciones de frutas no se hagan.
porque requeriríamos un conocimiento muy profundo para poder saber cuáles se deben combinar y cuáles no. 2, las temperaturas de cocción de los alimentos no deben ser temperaturas muy altas, ¿cierto? Con el fin de que primero recordar que todo proceso de calentamiento va a disminuir algunos elementos químicos que tengan ahí y se van a perder ciertos alimentos, ¿cierto? Ciertos nutrientes es la palabra. Entonces las temperaturas que utilicemos que no sean temperaturas muy altas. Que los aceites que utilicemos para esas cocciones, digamos para que no se le pegue a uno en el sartencito así, sea una pizquita así medio untadito, y recordar que así sea aceite de oliva, aceite de coco, aceite pues de los que hemos nombrado que son más benéficos para la salud, si pasan de cierto punto de calentamiento también pierden sus propiedades benéficas y estaríamos casi que haciendo lo mismo que utilizar cualquier aceite o cualquier mantequita pues de las que se venden, margarinas o en fin, o sea, perderíamos toda la acción de haber comprado un aceite de oliva o un aceite de coco. La otra cosa importante con respecto a las verduras es que si vamos a hacer unas verduritas que sean cocidas y las van a hacer en un poquito de agua, sea una pizquita de agua como para que queden al vapor, no nadando en agua, porque esa agua generalmente la gente la bota y en esa agüita se fue todo. Se fueron todos los nutrientes y realmente quedó un alimento muy vacío. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de cocción que sea con un poquitico de agua como para que queden al vapor y de pronto no tenemos la canastica pues esta que se utiliza para eso, entonces tratar de no eliminar el agua y que el agua que se utilice se pueda quedar con ese alimento. Lo que se nos queme o se nos pase de pronto un poquito de cocción, retirar el pedacito, recordemos que esas cositas negras que le quedan ya sea a la carne o al arroz o a lo que sea que se haya quemado, tiene una posibilidad de inducirnos procesos cancerígenos, eso ya está comprobado hace muchísimo tiempo, al igual que los ahumados. Todos los procesos pues que tienen que el pescado ahumado, que la costilla ahumada, que bueno, los frijoles que se quemaron y quedaron ahumados, todas esas cositas tienen una alta probabilidad de hacernos daño y de producir procesos cancerígenos, por lo tanto no deberían ser consumidos por el ser humano. Claro, entonces dicen, bueno, pues si yo toda la vida he comido así y nunca me ha pasado nada, sí, pero ¿cómo hacemos para saber que verdaderamente nunca ha pasado nada? ¿Cuál es mi estado de salud hoy? Si es mi estado de salud óptimo, estoy completamente para mi edad y para todo en mi óptima bienestar. No, porque es que nos acostumbramos a tener ciertas dolencias, nos acostumbramos a tener ciertas limitaciones y hacemos una comparación, tengo tal edad, entonces tengo tal limitación. No, realmente podemos tener una calidad de vida mucho más brillante o mucho más productiva, si se puede decir así, o mucho más tranquila si nos alimentamos mejor. Alimentarnos mejor implica tener una selección adecuada de las fuentes de alimentos, tener una selección adecuada y un conocimiento de dónde voy yo a guardar mis alimentos y tener mucho cuidado con esas grandes cosas con respecto al cuidado y a la preparación de las temperaturas y de todo lo que estamos hablando. Ya lo que sigue es ¿qué? Es cómo comemos, ¿verdad? Cómo comemos se convierte también en un tema que es controversial, porque realmente quiero que ustedes lo entiendan, no es aprender, entender, relacionarnos con el cuerpo humano no es fácil, porque somos supremamente complejos, somos supremamente variables, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras tantas cosas hace que sea difícil, porque cuando hablamos a nivel general es realmente fácil, pero cuando ya estamos de frente a un paciente, de frente a una persona, ahí es donde está la dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comemos? Si hay una profesión difícil, yo pienso que es la de la nutricionista, porque ella se esfuerza, hace un estudio de 5 años y genera unas dietas y las personas, uno ve en su consulta que las personas empiezan muy juiciosas a hacerlas y las dejan. Entonces luego incluso no vuelven donde el médico y al tiempo le dice, doctor, qué pena, yo no volví por pena de, no hice la dieta, no hice la recomendación. Entonces una profesión difícil, ¿por qué? Porque hay una cultura de los alimentos. Entonces modificar esa cultura es muy difícil. Entonces siempre se ha dicho, debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y comer como mendigos. Entonces esa sería una de las formas de tener una buena alimentación. El desayuno, que es un desayuno como rey. Un momento. Entonces, ¿qué pasa cuando sería desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un desorden y realmente nos levantamos y no desayunamos? Ya venimos en un problema, ya vamos en carencia. ¿Y por qué no desayunamos? Pues porque salimos a la carrera, porque de pronto no dormimos bien, y al no dormir bien, entonces los últimos minutos de la mañana es como
es un tesoro pero inmenso. Entonces es cuando la persona está ahí, y yo lo digo porque también he pasado por ahí, porque es que uno de médico, si alguien ha vulnerado su salud, pues es uno por el exceso de trabajo, por la formación y por todo. No desayunó, ya quedó en deuda. Almorzó la carrera o a la media mañana se comió algo rápido, que para nuestra cultura rápido es una empanada o lo que se encuentre, y almorzó, ¿sí? Entonces ya queda en deuda con desayuno, deuda con almuerzo, ¿y dónde paga esa deuda? Y vamos entrando en un proceso de... La cena, la comida. Sí, exactamente, y llegamos es a comer harto y vamos a entrar en en un proceso de acidez metabólica, que ese es el factor común para múltiples enfermedades. Ahí se nos van a disparar hartísimas enfermedades. Bueno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con este tema. Continuamos. Entonces, un tema importante es de los hijos, los niños con con la comida, que son niños rebeldes, con problemas para la dieta y todo lo hemos tenido con nuestros hijos, que a veces nos angustia que no coman o que coman en exceso, que esos múltiples problemas con con nuestros niños. De hablar de los niños, yo quisiera tocar el tema de la salud de las mamitas, porque si el niño no come, realmente la mamá no come. Yo he planteado, yo espero no ser un grosero en ese sentido, pero yo después del tiempo y después de ser padre y estar al lado de mi esposa con toda esa situación con los niños y de tantos pacientes, yo diría, mire, como mamá, coma primero. No se sienta nada. Coma primero, coma antes, en paz, tranquila, porque si usted no come, o sea, lo más seguro, ven las mamás que se van engordando, ¿sí? Y con sus problemas de gastritis y con sus problemas de reflujo, y se van engordando y ve uno que realmente no están comiendo. Es el estrés y la angustia de no poder hacer que sus niños coman. Entonces, además, ¿qué tipo de paciencia puede tener una mamá? ¿Qué tipo de tranquilidad con un niño que no quiere comer? Si ella misma está con la angustia acá, con el hambre, porque es que realmente yo he podido percibir que no está comiendo, no le están dando la comida a sus hijitos por el hambre de los hijos, sino es el reflejo del hambre que ellas tienen, ¿sí? Y el desequilibrio, y eso pasa un día, pasan dos, pasan años, y a ver, salga o sea, ¿qué aparece? Una gastritis crónica, y salir de ahí es supremamente difícil. Entonces, la lucha en la que se convierte la alimentación con los niños y las alternativas que se tienen alrededor de los premios, alrededor de los estímulos visuales, ¿sí? Con esas luces, digamos, pensémoslo como luces. ¿Qué es una tablet? Realmente, en el fondo, ¿qué es lo que está introduciendo el sistema, ¿sí? O un celular, ¿sí? Sí, esto primero es lo que llamamos nosotros contaminación. Hay una contaminación visual, una contaminación mental, y estos aparatos están generando un espectro de luz que activa en la retina y va a activar nuestro cerebro y hace toda una alteración a nivel cerebral. Lo que se habla es de la luz azul, entonces está activando hacia hacia la actividad, hacia que el niño esté más activo, no es esa tranquilidad ni a que esté calmado para consumir unos alimentos. Siempre se ha dicho que cuando nos sentamos a comer debe ser una cosa ritual, en familia, como decías tú, la mamita se siente también a comer, no estar pendiente de los demás, no piensa en ella sino en los demás. Entonces esta parte de tener en el momento de comer televisores, la tablet, el celular, estamos en otra parte, o sea, estamos completamente disgregados, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro estómago completamente en sitios diferentes. Sí, pasa que como cuando se va la luz en la cuadra o si hay alguna dificultad entra como una especie de paz, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que se vaya la luz cada año para que eso pase. Yo creo que sí debe ser un poco más responsables y sí como padres, ¿no? Porque digamos el escenario que es muy frecuente, es muy común, es los niños haciendo desorden en el momento de la alimentación, el televisor prendido, el celular encendido también, la mamá revolando, buscando cómo comer sin ella haber comido, y el papá sentado comiendo, desentendido de todo, ¿sí? Y están todos juntos. Y o sea, eso sería un escenario pues en el que para una fotografía, mira, todos están juntos a la mesa. Pero hay otros escenarios en los que cada uno en su cuarto, acostados en su cama, comiendo en la cama, que no se puede, pues, o sea, no se debe comer en la cama, por tantas cuestiones psicológicas, fisiológicas, ¿sí?
pero estamos es perdiendo la posibilidad de encontrarnos, de tener, porque todo esto está enmarcado en que en el cómo comer, ¿sí? Y si mejoramos nuestra capacidad de comer, de masticar, de estar en paz, les aseguro que así sean alimentos que no sean tan sanos, el cuerpo va a ser capaz de gestionarlos. Entonces, yo creo que ya como mamá nos podría dar un poco más del aporte acerca de esa lucha, ¿no? O de esa situación que existe con la alimentación de los niños. Bueno, digamos que va a sonar aquí un poquito charrito lo que voy a decir, pero realmente yo considero que a mis hijos les ha ido, digamos, bien con eso, en el sentido de que como yo misma he tenido tantas dificultades como con el peso y con ese tipo de cosas, he tratado en lo posible de ser lo más cuidadosa al respecto como con ellos, ¿cierto? ¿En qué sentido? En mi casa no hay menús para cada uno, hay una comida. Obviamente, pues trata uno de evitar cosas muy exageradas, pues yo no me voy a poner a hacerles pues cebollas asadas, pues cosas que yo sé que definitivamente no se van a comer, pero en general tratar de que no sea un menú para cada uno y que no sea a la carta pues la comida, sino que esta es la comida que hay el día de hoy. Segundo, que sea así todos en familia, sentaditos, organizados. Digamos que sí tengo un poquitico de desorden conmigo misma con respecto a mi alimentación, pero en general con el resto no. Y la otra cosa es enseñarles a comer de todo desde el principio. Yo no sé por qué a la mayoría de las mamás piensan que un niño pequeño no puede comer ensalada. Hay que mirar la forma, ¿cierto? No le vas a dar un pepino duro que no es capaz de masticar, no le vas a dar una zanahoria pues en trocitos grandes que no va a ser capaz de masticar, pero realmente los niños pueden comer de todo desde el principio y deben comer de todo, es simplemente buscar, digamos, las maneras en cuanto a la cocción o en cuanto a la forma de picarlo o si rayadito o en fin, pero que se vayan acostumbrando desde muy pequeños sobre todo también a los sabores porque digamos que en el colegio hasta me lo dicen, los únicos en este colegio que tienen 4 y 2 años que comen ensalada son sus hijos, porque el resto ninguno come, pues se comen el resto, se comen el pollito, las papitas, el arroz, por decir algo, pero que coman ensalada y frutas y todo, digamos que son de los poquitos. Y la otra cosa, también importante, es empezar a producir la masticación también a una temprana edad, entonces no es darles todo picadito y pedacito hasta grandes. No, ellos tienen que aprender a morder, tienen que aprender a morder una manzana sin que esté picada, a comerse una uva sin haberle quitado la cáscara y las pepas y tal. Un mundo de detallitos que nos hemos vuelto las mamás como muy alcahuetas con los niños y que induce por un lado a como una pérdida de la autonomía y por otro lado a que no tengan unas buenas formas de masticación y demás. Recordemos que la masticación también es bastante importante en evitar en el futuro los procesos de ortodoncia y demás. O sea, nos estaríamos ahorrando hasta una platica ahí. Si ponemos a un muchachito a masticar cositas fuertes desde pequeño. Entonces, digamos que una de las técnicas con las que mejor me ha ido es darle autonomía a los niños. Lo que pasa es que para las mamás, también, digamos, yo encuentro con muchas de mis amigas que tienen dificultades por el desorden que se arma. Entonces, digamos, tú sientas al bebé chiquito, es que va a ser un desorden miedoso, se le va a caer la mitad, el resto va a caer en el piso, me va a tocar ponerme a lavar el piso, la mesa del muchachito y el muchachito. Entonces perdemos como las ganas de hacer el intento y realmente esa autonomía y esa capacidad que ellos mismos tienen de irse alimentando y de ver que ellos son capaces de hacerlo solos, les da la posibilidad de acceder a un mundo de alimentos de más adultos, digamos, y les permite tener una buena alimentación desde el principio y tener acceso a todo el grupo alimenticio y a todo el grupo de sabores que de pronto la mayoría de los niños no están teniendo. Pero nos tenemos que desarmar del hecho del desorden y el mugre. Sí, que es algo pues bien importante, digamos, a la hora de tener niños, eso es una condición que no podemos cambiar y está en nosotros darles la posibilidad de tener un buen desarrollo de su personalidad y de su capacidad de autonomía. Bueno, entonces pues aquí nos hemos levantado un poco la sinceridad. Miren, nosotros somos seres humanos, tenemos virtudes, tenemos defectos y también pues grandes retos, ¿no? Porque sea como sea nosotros vivimos, tenemos nuestras familias, también pasamos por nuestras dolencias y la idea es con ustedes poderles compartir de una manera muy sincera lo que de lo más profundo de nuestra formación, de nuestra experiencia está, sin colocarnos como seres perfectos o como seres pues ya terminados, porque realmente estamos en continuo proceso de evolución, lo que en medicina, sobre todo la medicina occidental que cambia tanto y que tanto se desarrolla, muchas veces hoy es ley, mañana realmente es un pecado, ¿verdad? Entonces, entender que estamos en ese proceso, entender que si hablamos de los niños ahora con respecto a la alimentación, es porque todos fuimos niños.
y lo que se sembró en esos hábitos de niños, hoy lo estamos recogiendo de una manera muy adecuada, nos está ayudando o realmente nos está perjudicando y es supremamente difícil cambiar un hábito que se ha sembrado desde la infancia. Bueno, entonces este tema que tiene tanto de ancho y de largo, el resumen es que debe ser lúdico, debe ser agradable y debe ser una hora en familia para disfrutar. Nos vemos en una nueva edición de Conexión Vital. Muchas gracias, doctora Damna, doctor David. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.